queremos llegar a hacer una foto espejo. Tenemos una foto y al final que parezca que está reflejada en el agua, desfigurándola un poco, ¿vale? Entonces partimos de nuestra foto original. Para que más como nuestra original, vamos a poner valores que no sea fácil calcular. Lo que queremos es duplicar la altura. Vamos a escalar la imagen, escalar la imagen, y en este caso vamos a poner 350 para que no sea más fácil 700 escalar. Darle escalar automáticamente, ya está, ¿vale? Entonces ahora seleccionamos esto, lo copiamos y vamos a hacer una nueva imagen. Esta nueva imagen va a tener efectivamente 356 de ancho por 700 de alto. Basado en esto, en lugar de los 96 píxeles por, vamos a ponerle 72. Ahora tenemos justo un podría ser doble del anterior. Si pegamos la imagen en esta pantalla, se ve, tenemos la imagen, no imagen. Desplazamos la imagen hacia la zona superior. Tenemos ahí. Anclamos dicha capa, será nuestro fondo. Y esa misma imagen la volvemos a pegar y la desplazamos hacia la zona inferior. Y esta será nuestra nueva capa. Esta nueva capa lo que tenemos que hacer es obviamente girarla, transformarla. Herramientas de transformación o directamente en capa, transformar, rotar 180. Cualquiera de las dos nos vale. La roto 180, pero claro, esto no da aspecto que tuviera la misma foto. Vamos a darle un pequeño toque parecido a la realidad. Vamos a darle un desenfoque, por ejemplo, de un 10 o un 12%, para que la imagen parezca que efectivamente está reflejada en el agua. Y ahora lo que tenemos que hacer es jamás una imagen en el agua se refleja exactamente en la misma dirección. Podemos utilizar una herramienta, por ejemplo la de perspectiva, y con la podemos transformar un poquito hacia un lado, bien hacia este lado, bien hacia este otro. Entonces podemos hacer que la imagen parezca así más reflejada. Entonces, la imagen ya tiene un aspecto de, podríamos decir, más reflejada. Eso se podía jugar de tal manera hacia dónde está la imagen, etc. En este caso esta imagen está hacia atrás, sería muy complicado que se reflejara hacia de la manera que lo estamos haciendo. Luego lo demás ya son pequeños retoques, como emborronar un poquito la imagen para que parezca que el agua se ha deshecho un poquito la imagen. Ponerle alguna pincelada de algún color, por ejemplo el agua, poner un color, pintar un color simplemente con el color azul, y los emborronamos un poquito. Y más o menos tendríamos nuestra imagen ya. Una vez finalizada, simplemente tendríamos que con mi ojo y tendríamos nuestra imagen hecha.